es decir, por su forma y por su morfología. No todas las articulaciones tienen espacio articular, ¿no? Entonces, pero vamos a ver ahora principalmente las articulaciones por su estructura. Vamos a ver las sinoviales, que son las articulaciones en bisagra o quinglimo, o trocles también se llama, ¿no? A ver, algo ha pasado con estas diapositivas. A ver, un momentito, por favor. No sé qué ha pasado con esto. Están viendo, ¿no? Las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, como le decía, ya sabemos cómo está compuesta la articulación, ¿no? Por un hueso subcondral, que se encuentra pues adyacente al cartílago articular. Este cartílago articular desempeña un papel muy importante, ¿no? en las articulaciones sinoviales. Son los que generalmente se lesionan primero en el momento de que se producen traumatismos o enfermedades reumáticas, ¿no? Entonces, por eso es que son muy importantes en las articulaciones, sobre todo en la rodilla, el hombro y la cadera, ¿no? Que está constituido por cartílago y recubre pues las superficies de los huesos. Este cartílago es muy delgado, ¿eh? No es un delgado, no va a pensar que es un cartílago grueso. Es un cartílago que aproximadamente tiene de 2 a 4 milímetros y tiene pues la función de transmitir y soportar y amortiguar las cargas. Y esta superficie cartilaginosa es la que va a dar pues una superficie adecuada para el deslizamiento de la articulación. Si no hubiera pues este cartílago articular, no habría deslizamiento de las articulaciones. Entonces, de ahí la importancia del cartílago articular, ¿no? Para que las superficies articulares puedan deslizarse unas encima de otras. Estos cartílagos no tienen vasos sanguíneos. Ustedes saben que los cartílagos hialinos no tienen vasos sanguíneos, ¿no? Solamente están nutridos por el líquido sinovial. Entonces, al no tener vasos sanguíneos propios, llegan pues las sustancias nutritivas al cartílago a través del líquido sinovial. Entonces, la capacidad de regeneración de estos cartílagos, si sufren lesiones o desgastes por sobrecarga o por enfermedades que las destruyan, es escasa, ¿no? Entonces, no se regenera fácilmente. Ustedes seguro que han visto el fútbol, que algunos son de Alianza, y lo han visto a este jugador, ¿cómo se llama a Farfán, que no puede recuperarse de esa lesión en la rodilla. ¿Por qué? Porque se ha destruido parte de su cartílago articular. Y la regeneración de este cartílago articular se produce, pero es muy prolongada, en mucho tiempo, y no tiene el paciente que pisar ni hacer esfuerzo, porque en el momento en que hace esfuerzo está destruyendo lo que está regenerándose. Entonces Farfán no ha hecho una buena rehabilitación, por eso es que su cartílago articular no se regenera hasta ahora y no se va a regenerar más ya por la edad que tiene y por la mala conducta que tiene en relación a lo que es rehabilitación y reposo, ¿no? Le gusta mucho la juerga, el baile, en fin, y es pues muy joven que no va a tener la posibilidad de recuperar su cartílago y ya su tiempo, digamos, como deportista terminado prácticamente. Entonces, este cartílago, pues,
Y ya saben ustedes que los cartílagos están compuestos por células especiales que son los condrocitos, ¿no es cierto? Eso han estudiado ya en histología. Igual que el tejido óseo tiene una matriz ósea, el cartílago articular también tiene una matriz, ¿no es cierto? Y alrededor de la matriz se encuentran los condrocitos, ¿no? Entonces, los condrocitos son matrices extracelulares. Esta matriz extracelular del cartílago articular pues tiene una característica que tiene un alto porcentaje de agua, por eso que tiene la capacidad de amortiguar, ¿no? Los golpes o de amortiguar las presiones. Más o menos tiene un 65 a 80% de agua y colágeno, un 10%, que no es mucho, ¿no? Entonces, a esto se suman los proteoglicanos, que son los que le dan resistencia y la fuerza a este cartílago. Estas fuerzas de los cartílagos que se encuentran a nivel de las articulaciones, sobre todo de las articulaciones de carga, que son las articulaciones de los miembros inferiores, están pues, son resistentes por acción de los proteoglucanos. Los condrocitos, ¿qué es lo que hacen los condrocitos en el cartílago articular? Van a formar, pues, van a producir los componentes estructurales que forman el cartílago. En el caso del cartílago no tiene la misma función que el tejido óseo, no se va regenerando a medida que van pasando los años. El cartílago lo único que va a hacer es mantener su estructura en base a la nutrición de las sustancias que le va a proporcionar el líquido sinovial, ¿no? Entonces, los componentes estructurales que forman el cartílago no se regeneran. Por eso es de que cuando se hacen injertos de cartílago a nivel de las articulaciones, estas pues tardan muchísimo en regenerar. ¿Qué más tenemos? La cápsula articular, pues es una estructura formada por tejido conectivo denso, ¿no? Que tiene cierta resistencia y que rodea, pues como hemos dicho ya, a toda la articulación. Esta le da la estabilidad a la articulación, esta cápsula articular que por la misma conformación de su tejido conectivo denso, ¿no? Y la firmeza y flexibilidad también a las articulaciones. Y le da la característica, pues, que es la que va a unir estrechamente a los extremos de los huesos. Dirán ustedes si hay un espacio, efectivamente hay un espacio articular. Radiográficamente no se ve el cartílago articular, pero sí se ven las superficies óseas que no están unidas unas a otras. Este espacio pequeño, que radiográficamente nos permite ver que los huesos están pues separados, esa separación está dada por los cartílagos articulares. Pero la estabilidad y la flexibilidad está dada por la cápsula articular que une estos fragmentos, ¿no? Y luego tenemos, ¿qué otra cosa describir? El líquido sinovial, ¿no? O la membrana sinovial, que es esta, que está de rojo, ¿no? Vamos a ampliar un poquito la imagen para que ustedes puedan verla. La membrana sinovial, que es la que está de color rojo, tapiza toda la superficie externa de la articulación. Le llamamos superficie externa, ¿por qué? Porque la superficie interna está dada por los huesos, ¿no? Entonces, tapiza la superficie interna de la membrana sinovial y tapiza la superficie externa de la articulación. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Externa porque se encuentra fuera de la articulación, ¿no? Entonces, tapiza la superficie externa de la articulación. Y, perdón, la superficie interna de la articulación. Esta superficie interna está tapizada por este cartílago en el nivel de la cápsula articular, nada más. No está tapizando los cartílagos articulares. Y esta misma sinovial, ustedes también seguro que han estudiado ya en histología, ¿no? Vamos a recordar un poco. Tiene repliegues.
forma pliegues y vellosidades, porque su superficie extendida es muy grande y contiene varios tipos de células, los sinoviocitos de tipo A, células similares a los macrófagos que limpian pues todos los restos del metabolismo que se presenta en la articulación. Y tenemos los sinoviocitos también B, que son los que van a sintetizar el ácido hialurónico y la mucina que proporciona el líquido sinovial a través de las vellosidades y que van a dar esa característica pues de lubricación. Entonces los sinoviocitos B son los que van a dar la propiedad de producir la mucina y proporcionar pues al líquido sinovial la viscosidad y la propiedad de lubricación. Esta cavidad articular tiene un espacio, como les decía, ¿no?, entre las dos superficies articulares, pero es un espacio pequeño. Y este espacio pequeño es como cuando ustedes ven una rótula de un carro, o algunos han visto la rótula de un carro, no tienen una separación porque si no estarían golpeándose. Entonces, este es un espacio real, pero es un espacio pequeño, ¿no? Que corresponde pues al espacio que se interpone entre las superficies de las articulaciones de los huesos. En el interior ya lo he dicho que está el líquido sinovial, entonces estas superficies están bañadas prácticamente por el líquido sinovial y que pues este líquido sinovial, como ya hemos dicho, está producido por la membrana sinovial y las vellosidades sinoviales, ¿no? A través de los sinoviocitos. Y además este líquido pues llena toda la superficie articular. Y toda la superficie articular, y también está alrededor de la cápsula, de la membrana sinovial, ¿no? Alrededor de la membrana sinovial. ¿Qué características tiene el líquido sinovial? El líquido sinovial se encuentra en pequeñas cantidades, ¿eh? No es una gran cantidad de líquido que tenemos dentro de las articulaciones. Entonces, se encuentra dentro de la articulación, sí, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Y baña las superficies, como hemos dicho, de los cartílagos articulares y la cara interior de la membrana sinovial. Como habíamos dicho al principio, pues tiene la función de nutrir, ¿no? Tiene la función de nutrir y lubricar el cartílago articular. Y lógicamente, al lubricar estas superficies, va a disminuir, ¿qué cosa? El roce de las superficies articulares. De esta forma, al disminuir el roce, las protege de erosiones a las superficies articulares y también va a facilitar los movimientos. Ustedes saben, por ejemplo, que en un carro echan grasa a los diferentes sitios donde hay movimiento. ¿Para qué? Para facilitar pues, los movimientos, ¿no? de esas superficies que componen, digamos, esas partes de los carros. Entonces, es lo mismo que sucede a nivel de las articulaciones, pues van a líquido sinovial, a más de que tienen la función de lubricar, también va a nutrir, ¿no? Como hemos dicho, las superficies articulares. El líquido sinovial es producido, como ya saben ustedes, pues por la membrana sinovial, ¿no? Y tiene un alto contenido en ácido hialurónico. Esto es lo importante en la articulación. Entonces, creo de que les he explicado más o menos en forma amplia las características de los componentes de la articulación y cuáles son sus funciones, ¿no? Además, ustedes esto ya lo han visto en sus clases de histología. Entonces estamos haciendo solamente un recorderis, que se dice un recuerdo nada más, ¿no? Entonces, la clasificación, pues vamos a ver la clasificación, como habíamos dicho, por su estructura. Es decir, por su morfología, por su forma,
Entonces tenemos pues que las de tipo sinovial, ¿no? Estas articulaciones sinoviales tienen las articulaciones que son, sobre todo las articulaciones grandes, ¿no? Las articulaciones que tienen movimientos. Por eso es que las sinoviales son las que van a producir líquido sinovial. Entonces, estas articulaciones sinoviales son las que tienen la membrana sinovial, por eso se llaman sinoviales, y que pues realizan una gama de movimientos muy amplia, ¿no? Y presentan la mayor parte de las articulaciones de las extremidades que tienen estas características de tener estas sinoviales. Entonces, estas articulaciones sinoviales pues tienen diferentes grupos. Vamos a ver que hay grupos de articulaciones sinoviales. Entonces, la articulación en bisagra o vinclinio o tróclea, ¿no? Es una de las de este grupo. ¿Y qué características tiene esta articulación en bisagra? Ustedes saben lo que es una bisagra, ¿no? Una bisagra de una puerta. Entonces, las articulaciones de bisagra son, como vemos acá, articulaciones sinoviales, donde las superficies articulares están moldeadas de tal manera que únicamente pues, permiten movimientos en un eje, son monoaxiales. Por ejemplo, una bisagra no se mueve a los costados ni en forma lateral, sino la bisagra tiene un solo movimiento, que es en el momento en que se abre y que se cierra la puerta. Por eso es que se denomina articulaciones en bisagra, y esa es la característica de estas articulaciones, que permiten movimientos en solo eje porque son monoaxiales. En estas articulaciones solamente pueden realizar dos tipos de movimientos: un movimiento de flexión y otro de extensión. No hace movimientos de rotación, no hace movimientos de lateralización, nada. ¿No? Entonces, solamente es el movimiento de flexión. ¿Y dónde tenemos estas articulaciones? Tenemos en el húmero, en la articulación húmero-cubital. Vean ustedes, acá está la articulación, la vamos a ampliar un poquito. Miren ustedes el movimiento, solamente son dos movimientos, ¿no? En bisagra. Esta es una articulación troclear. Entonces, esta articulación, ¿dónde se encuentra? Esta articulación se encuentra en la articulación húmero-cubital, ¿no? Que vean ustedes, tiene movimientos de flexión y extensión, ¿no? Entonces, esta articulación húmero-cubital que se encuentra en el codo, después tenemos la femororotuliana, ¿no? La que se encuentra en la rodilla, y las articulaciones entre las falanges proximales y medias, y entre las falanges medias y las distales de los dedos de las manos y de los pies. Los movimientos entre las falanges y las metacarpofalángicas y las interfalángicas no tienen movimientos laterales, ¿no? Sino solamente son movimientos de flexión y extensión. Por eso es que tienen este tipo de articulación, que es la articulación en bisagra, junto con la articulación femororotuliana y la articulación que es la cúbito humeral, ¿no? Ahora tenemos las articulaciones en pivote o trocoides. Estas articulaciones en pivote o trocoides son articulaciones también sinoviales, por eso están en el grupo de las articulaciones sinoviales, ¿no es cierto? Donde sus superficies articulares están moldeadas en forma parecida a un pivote.
y solo permite movimientos en el eje longitudinal, y los únicos movimientos permitidos son pues, los movimientos de rotación lateral y rotación media. Por ejemplo, tenemos las articulaciones del atlas y el axis, ¿no?, del cuello. Permite voltear la cabeza en forma lateral. Entonces, esta articulación del atlas y el axis es una articulación sinovial y trocoide o de pivote. Acá lo vamos a ver. Vamos a ampliarlo un poquito. Vean ustedes cómo es una articulación en pivote que solamente puede dar movimientos rotacionales, ¿no? Movimientos rotacionales que son los que se encuentran entre el axis y el atlas, ¿no? Entonces, esta articulación no permite que el cuello pues rote de un lado al otro. Ahora ustedes, pero si en el cuello hacemos movimientos anteriores y laterales, esos movimientos están dados ya por los otros segmentos de la articulación cervical, que son los movimientos que se producen entre las vértebras, que ya son otro tipo de articulaciones. Entonces, no se olviden que la articulación en pivote o trocoide es una articulación que da solamente movimientos rotacionales, ¿no? Pero no da movimientos laterales, ni de flexión, ni de extensión, ¿no?, ni de lateralidad, no, solamente de rotacionales. Y como les digo, es la clara característica de esta articulación, pues la que se encuentra entre el atlas y el axis del cuello, ¿no?, y que permite voltear la cabeza. Luego tenemos las articulaciones planas, deslizantes o artrodias también se llaman. Yo les he puesto en color amarillo los nombres de estas articulaciones. ¿Para qué? Porque son digamos, los nombres que más se utilizan. Muy raras son las nominaciones planas, deslizantes, ¿no? Al ser artrodes ya nos indica que son planas y deslizantes. Entonces, las articulaciones planas o deslizantes o artrodias se encuentran en que son articulaciones también sinoviales. Por eso que están en el grupo de las sinoviales, se los voy a repetir siempre, ¿no? Son articulaciones sinoviales, entonces estas articulaciones artrodias que se caracterizan porque sus superficies articulares son planas y que solamente van a permitir movimientos de deslizamiento, ¿no? Vamos a ver acá la figurita esta. Acá vean ustedes. Vamos a ampliar. Entonces, estas articulaciones planas, ¿dónde se encuentran? ¿No? Vean ustedes cómo solamente hacen un deslizamiento, ¿no?, en sus 4 ejes. Entonces, por ejemplo, tenemos la articulación acromioclavicular, ¿no?, y en las intermetatarsianas y entre las intermetacarpianas, que tienen estas superficies que van a permitir ciertos movimientos solamente de laterales, sobre todo en las articulaciones intercarpianas, que se encuentran en la región del carpo, ¿no?, en la mano, sobre todo en ellas. Tenemos este tipo de articulaciones. Ustedes no se preocupen en este momento de saber en qué sitios hay este tipo de articulaciones sinoviales. Lo que tienen que saber es qué función tienen estas articulaciones sinoviales. A medida que vayamos desarrollando el curso, vamos a ir a ver articulación por articulación y vamos allí a indicarles cómo son los movimientos de estas articulaciones y a qué grupo de articulaciones sinoviales pertenece, ¿no? Entonces, no se preocupen por conocer qué articulaciones son las que realizan los movimientos por sus características de ser articulaciones sinoviales. Luego tenemos las articulaciones en silla de montar, ¿no? Así se llaman, en silla de montar. Se llaman pues celares o encaje recíproca. Estas articulaciones en silla de montar o encaje recíproca
reciben su nombre porque, ¿cómo es que, por ejemplo, una persona se monta encima del caballo? La silla tiene una convexidad y se relaciona directamente con la concavidad que forma la pelvis y los muslos del jinete. Entonces, vean ustedes, pues, tiene una característica, ¿no? Se llama en silla de montar porque tiene la forma similar a una silla de montar. Entonces, los movimientos de estas articulaciones serán en relación a su eje transversal, ¿no? Principalmente. Por ejemplo, tenemos en qué sitios, que está, por ejemplo, en el primer metacarpiano y el hueso trapecio. Allí tenemos una articulación en silla de montar, que es la articulación trapecio-metacarpiana. Por ejemplo, la esternoclavicular también es otra articulación externa en silla de montar, un encaje recíproco. Esto del nombre de encaje recíproco es porque las superficies articulares se encajan exactamente unas en otras. Aquí, en cambio, las articulaciones pueden tener diferentes formas, pero tienen la característica de que se relacionan. En cambio, en la de silla de montar, pues es un encaje recíproco, que la misma forma de la articulación de un segmento va a tener la misma forma de la articulación del otro segmento óseo. Por eso es que se denominan articulaciones en silla de montar, y como les he dicho, pues se encuentran principalmente a nivel de la articulación esternoclavicular y a nivel, pues, de la articulación trapecio y metacarpiana, que es que es una de las articulaciones muy, muy importantes en la mano cuando veamos, pues, nosotros anatomía de la mano en el momento de hacer la parte de traumatología de estos segmentos, ¿no? Ahora vamos a ver la otra articulación, que son las articulaciones condilias o elipsoidales. Estas son grandes articulaciones, ¿no? Estas articulaciones están relacionados, pues, entre dos huesos unidos en forma irregular. Si si una parte es cóncava, pues la otra es convexa, ¿no? Entonces, esas son las condiciones de las articulaciones condiles. ¿Qué pasó? No nos ha salido la de silla montar. Esta es la de silla montar, vean ustedes. No se atrasó un poco esto. Vean ustedes, ¿no? Acá tienen al jinete y esta es la silla que está encima del caballo. Entonces, este movimiento de lateralidad, ¿no? Y ligera rotaciones, la que tiene, pues, esta articulación en silla montar. Vamos a poner acá de una vez la otra. Después tenemos las articulaciones. Miren ustedes las articulaciones condilias. Miren, es una superficie elipsoidal. No son articulaciones hemiesféricas. No son articulaciones que son completamente esféricas. Son articulaciones hemiesféricas. Vamos a ponerle la lupa para ver un poquito más grande, ¿no? Miren ustedes, y tiene movimientos anteroposteriores y laterales. Entonces estas tienen una superficie de forma elipsoidal. Se encuentran, pues, unidos de forma irregular, y un hueso es cóncavo y otro es convexo. Esta articulación es característica ¿en dónde? En la temporomandibular, que no la vamos a ver nosotros, por supuesto, aunque debíamos verla, ¿no? Pero la ven los odontólogos. En las occipitoatroideas también se encuentran este tipo de articulaciones. En las metacarpofalángicas y en las metatarsofalángicas se encuentran este tipo de articulaciones, ¿no? Articulaciones condilias.
Pueden tener movimientos laterales y son movimientos anterior de flexión y extensión y movimientos de lateralización. Por eso es que ustedes cuando flexionan un dedo, pues no tienen el dedo, no lo pueden llevar a un lado, pero cuando flexionan la metacarpofalángica, sí, pueden llevar para un lado y deslizarla a otro lado. ¿Por qué? Porque tienen esa característica, ¿no? Entonces estas son articulaciones donde los huesos pues se encuentran unidos no regularmente, sino de forma irregular, y pues y una parte es cóncava y la otra parte es convexa, ¿no? Luego tenemos acá las articulaciones esféricas o enartrósicas. Estas articulaciones enartrósicas son de las grandes articulaciones, ¿no? Estas articulaciones tienen una característica. En un segmento tiene la forma de una bola y la otra superficie tiene la forma de un receptáculo. Y se caracterizan, ¿por qué? Por el libre movimiento en cualquier dirección. Si ustedes mueven la cadera, la van a mover de delante a atrás, la van a mover de un costado al otro. O pueden hacer movimientos de circunducción también, ¿no? Igual en la articulación del hombro. Permiten los movimientos de aducción, abducción, flexión, extensión, rotación. Es decir, en el hombro se tienen casi todos los movimientos. Es una articulación que tiene todos los movimientos. Entonces permiten los movimientos en todos sus ejes. Son multiaxiales, acá son biaxiales. Acá es monoaxial, biaxial, biaxial, biaxial. Este es multiaxial. Entonces, como les digo, pues, hacen todos los movimientos de aducción, de abducción, de flexión, de extensión, de rotación interna, rotación externa y rotación circunferencial, ¿no? Estas articulaciones, las del hombro y la cadera principalmente, ¿no? Son estas articulaciones. Entonces, a ver, ¿qué tenemos en la siguiente diapositiva? A ver, acá tenemos unos ejemplos, miren. Las esferoideas en el hombro, ¿no? Las de bisagra, este es el codo, este es el orécrano y el extremo distal del húmero. Ven ustedes acá el atlas, acá tenemos el atlas y por debajo está el axis, ¿no? Y son movimientos en pivote. Acá tenemos las que les decía en silla de montar, la metacarpo falángica del primer dedo, ¿no? Y también pues no está acá la articulación externo clavicular. Después la de deslizamiento, ¿no? Miren ustedes acá cómo en las articulaciones de la columna, pues las superficies articulares se deslizan, ¿no? Y pueden haber ligeros movimientos anteroposteriores y también laterales. Y las condilias, tenemos acá una articulación condilia, por ejemplo, la carpo radial, ¿no? Que va a hacer movimientos laterales de flexión y extensión. Entonces, en las intermetacarpianas también va a haber esos movimientos. Entonces, son articulaciones que se caracterizan por tener sinovial y tener en su interior líquido sinovial. A ver, otra diapositiva. Acá está ya relacionado pues con las estructuras morfológicas, ¿no? Para que vean ustedes acá. Vean, acá tenemos las articulaciones. La de pivote a nivel de la axoidea. Acá tenemos, ven ustedes, el codo, las articulaciones en bisagra. Acá tenemos en silla de montar a nivel del pulgar y el metacarpo. Acá tenemos las articulaciones de planas o las artrodes que van a deslizar a nivel de los huesos del tarso y del carpo, ¿no? Y acá tenemos las articulaciones en la cadera, miren ustedes, estas articulaciones esféricas. Y también tenemos acá a nivel del hombro. Entonces, estas figuras son más para que ustedes se puedan orientar,
del lugar donde se encuentran estas articulaciones. Bueno, entonces, siguiendo esto, vamos a ver pues ahora la clasificación por su estructura. Tenemos por su estructura las fibrosas y las cartilaginosas. ¿Qué son las articulaciones fibrosas? Son aquellas en lo que los extremos de los huesos están unidos por tejido fibroso. Es decir, no tienen pues el cartílago, ¿no? Entonces están unidos por tejido fibroso. Y estas articulaciones fibrosas, este tipo de articulaciones tienen muy poca movilidad. ¿Y dónde se encuentran estas articulaciones fibrosas? Principalmente se encuentran en las suturas que unen los huesos del cráneo. Por eso es que no están en el grupo de las sinoviales, pero sí están en las morfológicamente clasificadas, ¿no? Por su estructura. Entonces son fibrosas, pero no tienen líquido sinovial. Las cartilaginosas, este tipo de articulación, como su nombre lo indica, pues tienen cartílago en la articulación. Pero este cartílago sirve de unión entre los extremos óseos. No tiene cavidad articular. No tienen cavidad articular. Este tipo de articulaciones, como en las articulaciones sinoviales, que sí tienen, ¿no? Y el movimiento que puede permitir es muy pequeño. Un ejemplo son los discos intervertebrales. Vean ustedes acá. Están uniendo pues los discos intervertebrales, pero no tienen acá un espacio articular ni tienen una sinovial. Pero sí unen dos segmentos óseos, ¿no? Y que estos discos intervertebrales están formados ¿por qué? Están formados pues, por tejido fibrocartilaginoso que une entre sí los cuerpos vertebrales a nivel de la columna vertebral. ¿Y qué resulta? Estos discos son pues sumamente resistentes, tienen una gran capacidad de absorber las fuerzas. Toda la columna vertebral absorbe las fuerzas no solamente de compresión, sino fuerzas de rotación, fuerzas de flexión y fuerzas de extensión. Entonces tienen una gran capacidad de absorber pues, las fuerzas, pero por esto tienen cierta flexibilidad. Pero como les decía, tiene flexibilidad, no son carentes de flexibilidad, ¿no? Entonces, por eso que, por ejemplo, la columna vertebral tiene flexibilidad. No hay personas que tienen mucha flexibilidad, sobre todo en la flexibilidad, en la flexión de la columna vertebral, que está dada por la amortiguación de estos discos vertebrales y que evitan pues de que se deslicen la columna y que al deslizarse la columna podría comprimir la médula espinal. Entonces, no son carentes de flexibilidad. Luego tenemos la clasificación por su función. Entonces, la clasificación por su función que son articulaciones que tienen que nos van a permitir tener cierta función, por la función, como indican por la función, pues, ¿no? Hacen rotaciones, ¿no? Pero principalmente están relacionadas al movimiento, ¿no? Entonces, tenemos las de artrosis, que son articulaciones que son las más numerosas, las de artrosis, que tienen un gran movimiento, ¿no? Son las más numerosas en el esqueleto. ¿Por qué se caracterizan las de artrosis? Por la diversidad y amplitud de los movimientos. Las de artrosis.
Entonces, también ustedes van a utilizar esta clasificación, principalmente van a utilizar cuando ustedes hagamos la clasificación de las articulaciones, o digamos qué tipo de articulación es la que estamos, digamos, describiendo en traumatología y cómo es que se lesionan, ¿no? Entonces, las artrosis son la mayoría de articulaciones que se encuentran en el organismo, en el esqueleto. ¿Por qué? Porque y además se caracterizan pues por la diversidad y amplitud de los movimientos que permiten a los huesos. Estas diartrosis poseen cartílago articular, como hemos visto ya, o un cartílago de revestimiento en ambas partes de los huesos que forman la articulación. Tenemos, por ejemplo, las articulaciones que hemos visto, la glenohumeral, y estas articulaciones que son la coxofemoral, ¿no? Entonces son grandes articulaciones, la glenohumeral que une pues el húmero a la escápula, ¿no? Entonces, además estas articulaciones tienen en la parte externa, alrededor de la articulación tienen un rodete, que es un rodete marginal que se encuentra alrededor de la superficie articular donde reciben la parte esférica, para darle mayor profundidad a esta articulación. Por ejemplo, se denomina pues el rodete glenoideo a nivel de la región escapular, ¿no? Y este rodete glenoideo permite de que haya mayor superficie de cobertura para la cabeza del húmero, en este caso también a nivel del rodete cotiloideo, va a darle mayor cobertura para que la cabeza del fémur pueda ingresar y no resbale por ser una superficie muy poco plana para esta esfericidad de la cabeza, ¿no? Entonces, estas dos superficies articulares están unidas ¿por qué? Por la cápsula articular, que se fija alrededor del rodete glenoideo y del cuello anatómico del fémur. Nosotros vamos a ver acá ampliando. Vean ustedes acá, el rodete cotiloideo está alrededor del orificio del cótilo, ¿no? Y la cápsula articular va a encontrarse en este nivel y va a encontrarse a nivel también de la porción donde termina el cartílago articular en el cuello femoral. Entonces, todas estas partes que ven ustedes de color celeste forman la articulación. Y en los bordes pues, de estos se encuentran la membrana sinovial, ¿no? Y son grandes articulaciones que le dan una fortaleza importante a los movimientos de los miembros, ¿no? Entonces, en este caso de estas grandes articulaciones, ¿qué sucede con la cápsula articular? La cápsula articular está reforzada por fuera por ligamentos extracapsulares, como les había dicho. E interiormente está tapizada pues por la membrana sinovial, que va a dar el líquido sinovial para su deslizamiento. Entonces, todas las articulaciones que tienen grandes movimientos van a estar reforzadas en su parte exterior. ¿Por quién? Van a estar reforzados por ligamentos extracapsulares, ¿no? De tal forma que esos ligamentos extracapsulares son los que mantienen la unión entre los dos huesos. De ahí que pues estas articulaciones son móviles y frágiles, ya que son menos resistentes y mientras tengan más cubierta, ¿no? Estas son articulaciones que fácilmente se pueden usar, sobre todo la glenohumeral, ¿no? Que es la de la articulación del hombro, y esta de la cadera también, que es con más frecuencia. Como vamos a ver en las clases ya de traumatología, por segmentos, vamos a ver cómo las articulaciones que con más frecuencia se luxan son la articulación del hombro y la articulación de la cadera, ¿no? Luego tenemos las anfiartrosis.
¿no? Las anfiartrosis. Este tipo de articulaciones se mantienen unidas por un cartílago elástico que presenta una movilidad escasa. Un ejemplo de anfiartrosis son las articulaciones de los cuerpos vertebrales, ¿no? Que volvemos a hacer que son fibrosas. Entonces, son los cuerpos vertebrales, la columna vertebral. En el pubis también, cuando veamos el pubis, cuando no, vamos a ver que la sínfisis del pubis también es una anfiartrosis, ¿no? Y las características intermedias son, pues, de estas articulaciones son entre la diartrosis y la sinartrosis, debido a que, pues, presentan una cavidad articular como el ligamento interóseo, la sínfisis de pubis y la articulación sacroiliaca también, ¿no? Entonces, las características intermedias entre la diartrosis y la sinartrosis las tienen estas anfiartrosis, debido a que pueden presentar una cavidad articular dentro del ligamento interóseo, como por ejemplo en la sínfisis del pubis y en las articulaciones sacroiliacas. Pueden presentar una cavidad articular, en algunos casos, no siempre, por eso que se las califica como articulaciones sin anfiartrosis, sin espacio articular. Luego tenemos la sinartrosis, que corresponden a las articulaciones por su función. Estas sinartrosis pues se encuentran ¿en dónde? En las suturas de los huesos del cráneo. Sinartrosis indica sin movimiento, y que es un ejemplo de las fibrosas, ¿no? Que hemos visto también. Están formadas por tejido conjuntivo fibroso. Las sinartrosis son articulaciones que tienen muy poca movilidad, sobre todo en los niños, pues hay cierta movilidad, ¿no? Cuando se produce un gran edema o cuando se produce un hematoma y se llega a edematizar el cerebro, o cuando hay un hematoma intracerebral, en las personas jóvenes y en los niños se comienza a separar esa articulación. Por eso tiene muy poca movilidad. Las uniones entre estos huesos, las uniones pues entre estos huesos son muy, muy limitadas, son aserradas, si se quiere decir, ¿no? Entonces, tienen pues características muy, muy importantes que en la gente joven se pueden separar esas articulaciones y en los niños, en cambio en las personas mayores ya no. Luego tenemos las dependiendo del tejido que las une. Por ejemplo, tenemos la sincondrosis. Estas sincondrosis son cuando tiene el tejido que las condrosis es cartílago. El tejido que las une a estas articulaciones, que es el cartílago articular. La articulación, por ejemplo, la condroesternal, acá tenemos, ven ustedes, la condroesternal, que son articulaciones, pero están unidas simplemente por cartílago. Entre la primera costilla y el esternón encontramos esta, es un ejemplo de sincondrosis. También sí que se considera como sincondrosis a las placas de cartílago que se encuentran en la metáfisis de los huesos largos durante la infancia. Ustedes en histología ya han visto cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, el hueso. Hay un sitio que se llama las placas de crecimiento, ¿no?, o las fisis, que se encuentran entre la epífisis y se encuentra entre la diáfisis. Y estos son los núcleos de crecimiento, que no los tenemos acá pues en esquema, ¿no? Pero podemos explicarlo acá. Entonces, así como la epífisis
tenemos acá el cartílago epifisiario, que es el que va a dar crecimiento tanto en longitud, principalmente en longitud a los huesos. Entonces, estos son los cartílagos que tienen la característica de ser la sincondrosis, como también los cartílagos de la articulación de la primera clavícula, de la primera clavícula con el esternón, ¿no? Entonces, esto no tiene no tiene muy movimiento claro. Cuando el cartílago se osifica, finalmente estas articulaciones quedan fijas. En las personas mayores, las articulaciones esternoclaviculares se convierten en huesos y quedan fijas, ya no tienen gran movimiento. Por eso es que, por ejemplo, una persona que es mayor de la tercera edad, cuando se le toma una capacidad ventilatoria, es menor que la capacidad ventilatoria de un joven. ¿Por qué? Porque estos cartílagos articulares ya no tienen movimiento, porque se han consolidado, se han osificado. Y finaliza el proceso de crecimiento, pues, de la longitud del hueso, y la psicondrosis se convierte en sinostosis, ¿no? Entonces, eso es una de las características. Y finalmente, la sinfibrosis, cuando el tejido de unión es fibroso, como hemos visto, pues, en las suturas del hueso del cráneo, ¿no? Que tienen, pues, un grupo de articulación sin movimiento y que tiene un tejido fibroso entre ambas articulaciones, no te tienen cartílago. Entonces, estas son las características de las clasificaciones de las articulaciones sin sinovial y las articulaciones sinoviales. No se vayan a olvidar de eso, por favor. Entonces, las sinoviales, articulaciones sinoviales, son las que tienen grandes movimientos y que presentan tienen movimientos, presentan una cápsula articular, tienen un espacio articular y tienen una cápsula, una membrana sinovial y un líquido sinovial. En cambio, las otras articulaciones que estamos viendo acá, las fibrosis cartilaginosas no tienen, ¿no? Membrana sinovial, no tienen espacio sinovial, ni tampoco las sincondrosis ni la sinfibrosis. Bien, a ver qué otras cosas tenemos por acá. Esta es una diapositiva en la cual nosotros vemos cómo se producen los derrames dentro de las articulaciones, ¿no? Hemos puesto la rodilla porque es la articulación que con más frecuencia se ve y que es donde se producen los derrames articulares. La hemartrosis, vean ustedes, en todas estas, en la hemartrosis, en la hidrartrosis, en la pioartrosis, tienen la misma característica y el aumento de volumen de la articulación. Cuando ustedes, vamos a ver, cuando ustedes presionan la parte inferior de la rótula y llevan su mano abrazando a la rótula hacia arriba, van a ver cómo ustedes se hincha más la parte superior que está por encima de la rótula, ¿no? Entonces los sacos pararotulianos van a aumentar de volumen. Y esto nos indica ya que la existencia de un derrame articular. En las hemartrosis, ¿por qué se llama hemartrosis? Porque son acumulaciones de sangre dentro de la articulación. Vean ustedes acá, en este caso, por ejemplo, se ha producido una fractura en este nivel, ¿no? Y se ha originado, ¿qué cosa? Una hemartrosis, porque la sangre que sale del tejido óseo trabecular es una sangre que no coagula uno, y dos,
tiene contenido de grasa. Cuando ustedes tengan un paciente con una lesión de la rodilla, pueden hacer punción. Ustedes toman la rótula, la dividen en 4 cuadrantes, y en el cuadrante externo, por ahí pueden ustedes hacer su punción. Ingresan y van a sacar sangre. Y si ustedes sacan sangre de la articulación y la ponen en una bandeja, van a ver que en esa bandeja, en esa riñonera, la sangre no coagula y luego tiene pequeñas gotitas de grasa. Cuando tiene pequeñas gotitas de grasa, significa que hay una fractura a nivel de la articulación. Y hay que ir a buscar la fractura, tomándole radiografías, tomografías, porque a veces en las radiografías no se observan este tipo de fracturas. Acá estamos observándola, ¿no? Como una fractura de arrancamiento acá, de uno de los ligamentos posteriores que están acá. Y vean ustedes, acá hay una fractura también a nivel del cóndilo femoral. Entonces acá observamos, yo les he puesto las radiografías estas porque sí observamos acá nosotros las fracturas. Pero hay algunas imágenes radiográficas en las cuales no se observan las fracturas, pero hay que ir a buscar, pues si encontramos grasa que sobrenada encima de la sangre que hemos sacado de la articulación, significa de que hay fractura. Entonces esa fractura hay que irla a buscar. Luego tenemos la otra patología que podemos decir, que también hay un derrame. En esta tiene que haber un antecedente, ¿no? En las hemartrosis tienen que haber antecedentes. A no ser que sea un sangrado de la articulación por hemofilia, que es una enfermedad en la cual hay una gran disminución de las plaquetas y comienza a producirse hemorragias a nivel de diferentes áreas del organismo, donde hay mucosas, y también a nivel de las articulaciones, ¿no? Entonces, estas articulaciones aumentadas de volumen, antecedentes traumáticos o antecedentes de hemofilia, y no son, y son dolorosas en el momento del examen de flexión y extensión. Tienen limitación, mucha limitación. Entonces, lo que se hace pues es evacuar este líquido y poner un vendaje. Eso ya veremos después cuando veamos luxaciones y todo esto, ¿no? Luego tenemos acá la hidrartrosis. ¿Qué cosa es la hidrartrosis? Es la acumulación de líquido seroso dentro de la articulación. Cuando se produce una hemartrosis y no se elimina la sangre de la articulación, no se evacúa la sangre de la articulación, esta sangre, no, como no se coagula, va a volverse un líquido amarillento, citrino, y va a comenzar a llenar la articulación. O también esta se produce cuando hay lesiones articulares como ser las artrosis, ¿no? Vean ustedes acá, esta superficie articular es lisa. En cambio acá vean ustedes esta superficie articular ya es media desflecada, ¿no? Entonces esto significa de que hay acá un proceso de artrosis en la articulación y eso es lo que está produciendo ese tipo de líquido sinovial. Ahora, hay otra cosa que puede producir este líquido sinovial son las sinovitis de tipo inflamatoria también, ¿no? Traumáticas también pueden producir este líquido sinovial en cantidad y hacer este aumento del volumen de la articulación de la rodilla. Como les digo, estas imágenes que les he puesto son simplemente como un ejemplo de lo que puede pasar en estas articulaciones y sobre todo en la articulación de la rodilla, que es la más frecuente, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se ha aumentado de volumen. Es un color brillante, no hay antecedentes traumáticos, sino simplemente ha aumentado de volumen. Y cuando ustedes hacen la punción, pues en el cuadrante superior e interno, perdón, superior y externo de la rodilla, ustedes van a sacar un líquido citrino. Citrino, ¿a qué se denomina líquido citrino? Es un líquido ceroso amarillento, ¿no? Entonces esa va a ser la característica de estas hidrartrosis. Y tenemos pues las piroartrosis, vean ustedes acá. La característica, aumento de volumen también de la articulación, pero como hay pus y hay inflamación. Entonces el color ya es rojizo, es doloroso, la palpación es una articulación caliente y puede ser pues producida por una bacteria que ingresa por vía hemática
y que ha producido una osteomielitis en cualquiera de los segmentos. Ven ustedes acá, por ejemplo, pues hay una destrucción de la articulación de la rodilla. ¿Y por qué? Porque es un proceso infeccioso que está destruyendo la rodilla, formando digamos, espacio que se llaman geodas, ¿no? Como especie de sacabocados en la rodilla. Sobre todo esto se presenta en la tuberculosis, ¿no? Entonces, esas son las principales características digamos, de derrames articulares que van ustedes a encontrar, y sobre todo estos derrames van a encontrarlos a nivel de la rodilla. Es después difícil que estos derrames se encuentren, se pueden encontrar en la cadera, sobre todo las piartrosis, pero no son fáciles de diagnosticar. Yo les he puesto la rodilla, que es de fácil diagnóstico. Después en la muñeca, en los dedos, en el codo, en el tobillo, no se ve casi este tipo de manifestación de derrame articular. A ver, vamos a ver qué más hay. Cuando la rodilla está aumentada de volumen, hay líquido dentro de la articulación de volumen, entonces la rótula está flotando dentro de la articulación. A ver si podemos hacer un dibujo. A ver, ojalá. No es para este. ¿Qué sucede con la articulación? Creo que no. Sí, está bien. Ven ustedes, acá vamos a dibujar la tibia. Vamos a dibujar acá el cóndilo femoral. Bueno, y acá tenemos la rótula. La rótula. Entonces, cuando esta articulación se llena de líquido, ¿qué es lo que sucede? La rótula comienza a flotar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay pues líquido en su articulación. Se ha llenado de líquido toda esta parte de la articulación, se ha llenado de líquido. Todos los espacios que se encuentran intraarticulares se han llenado de líquidos. Entonces la rótula comienza a flotar, ¿no? Comienza a flotar en este líquido. Entonces, ¿qué maniobra estamos haciendo acá? Vean ustedes, este es el índice. El dedo índice está chocando en la rótula. Y estos otros dedos, o sea, la mano izquierda, está abrazando, caray, está abrazando acá la superficie de la rótula, queriendo llevar el líquido hacia la parte superior de la articulación. Entonces, cuando nosotros con el dedo índice golpeamos la rótula, la bajamos hacia abajo, con la rótula vamos a golpear el cóndilo femoral. Entonces, a eso se denomina el choque rotuliano, porque la rótula, normalmente ustedes no tienen choque rotuliano. Háganse ustedes el examen, o hagan el examen a su compañero y hagan la prueba de hacer chocar la rótula hacia el cóndilo. No va a chocar, porque está relacionada, porque es una articulación. Cuando hay líquido, pues la rótula la separa del líquido. Entonces así nosotros al empujar el dedo, al empujarlo hacia abajo, la rótula va a bajar y va a chocar con el cóndilo femoral. Retiramos el dedo y también la rótula se retira del cóndilo y se comienza a flotar. Entonces, cuando la rótula choca contra el espacio intercondilio, se denomina choque rotuliano. Y cuando la rótula flota,
cuando ustedes le ponen el dedo a la rótula y la comienzan a mover, simplemente con el dedo la comienzan a mover, a hacerle un movimiento suave, van ustedes a ver que se hunde y sale, se hunde y sale. Es igual que un témpano de hielo, ¿no? Entonces a eso se denomina el nombre del témpano. Entonces, cuando hay un derrame articular, sea el que sea, vamos a encontrar el choque rotuliano o bien el signo del témpano. A ver qué otra cosa más. No tenemos más, no, ya no hay más. Bueno, muy bien. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo que corresponde a generalidades en traumatología. El día sábado vamos a repasar, por favor, de toda esta parte de generalidades para que puedan ustedes tener puedan reactualizar o puedan tener más conocimientos más sólidos de lo que son todo ese tipo, de todo lo que hemos hablado. Vamos a repasar lo más importante. Y esto para el examen que es después, ¿no? Entonces, ya la siguiente semana comenzaremos con la parte de la especialidad. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Hola.